te fuiste, te hago el llamado. Vuelve, que habrá cizaña. Cristo lo dijo, pero ven y forma parte del trigo. Lucha por ser trigo y no te preocupes por arrancar cizaña. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es proclamar el mensaje de Dios. Las sombras de la noche se cernían pesadamente sobre las imponentes murallas de la antigua Babilonia, aquella joya del Eufrates que se creía invencible. En el palacio real, el rey Belsasar ofrecía un banquete colosal a 1000 de sus príncipes, rodeado de una opulencia que desafiaba al Dios del cielo. En medio del frenesí de la música, el vino y la idolatría, el monarca cometió un acto de sacrilegio supremo. Ordenó traer los vasos sagrados de oro y plata que su padre, Nabucodonosor, había saqueado del templo de Jerusalén. Mientras bebían en ellos y alababan a sus dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, una mano espectral apareció de la nada, escribiendo con dedos de fuego sobre el encalado de la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Aquel mensaje, que el profeta Daniel interpretaría como la sentencia de muerte del imperio, marcaba el fin de la Babilonia histórica, pero abría el telón para comprender una realidad espiritual mucho más vasta y peligrosa que se extendería hasta el fin de los tiempos. La Biblia no nos presenta a Babilonia simplemente como una ciudad-estado de la Mesopotamia, sino como un sistema persistente de rebelión contra la soberanía divina. Desde la soberbia construcción de la Torre de Babel en el libro de Génesis capítulo 11, donde la humanidad intentó alcanzar el cielo por sus propios méritos y métodos, hasta la visión apocalíptica del apóstol Juan en la isla de Patmos, Babilonia simboliza la confusión religiosa, la unión ilícita entre los poderes civiles y los eclesiásticos, y el rechazo sistemático de la palabra de Dios en favor de las tradiciones humanas. En el libro de Apocalipsis capítulo 17 versículo 5, se nos describe a una figura enigmática y terrible, misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta no es una entidad política secular, sino una potencia religiosa apóstata que ha embriagado a todas las naciones con el vino de su fornicación espiritual. La mensajera del Señor, Elena de White, arroja una luz clara y solemne sobre esta identidad en su obra maestra El conflicto de los siglos. En la página 386, ella explica con una profundidad teológica asombrosa que Babilonia representa a las organizaciones religiosas que se han desviado de la pureza del Evangelio y se han unido al mundo para obtener poder y prestigio. Según la perspectiva adventista, fundamentada en el estudio meticuloso de las profecías, Babilonia la Grande se identifica primariamente con el sistema del papado, que durante siglos alteró la ley de Dios y persiguió a los santos. Sin embargo, el concepto es aún más amplio, pues incluye también a todas aquellas iglesias que, habiendo recibido la luz de la verdad, la rechazan para abrazar las doctrinas de hombres, formando así lo que se conoce como la Babilonia moderna o el protestantismo apóstata. Identificar a Babilonia requiere un análisis exegético riguroso de las Escrituras. El apóstol Juan la describe sentada sobre una bestia escarlata, vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Esta descripción coincide de manera asombrosa con la pompa y el boato de un sistema religioso que ha acumulado riquezas terrenales mientras descuida la humildad de Cristo. Además, en Apocalipsis capítulo 17 versículo 18, se nos dice que la mujer es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Históricamente, solo una entidad religiosa ha reclamado y ejercido tal autoridad sobre las naciones y sus gobernantes, pretendiendo estar por encima de los decretos divinos y alterando incluso el tiempo y la ley, como profetizó el vidente Daniel en el capítulo 7 versículo 25. La confusión, que es el significado etimológico de la palabra Babel, impregna todas las enseñanzas de este sistema. Se trata de un vino teológico que nubla el juicio de los hombres. Entre estas falsas doctrinas se encuentran la inmortalidad natural del alma, la adoración de imágenes, la supuesta santidad del domingo en lugar del sábado bíblico y la mediación humana en lugar de la intercesión única de nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, en el santuario celestial. Cuando estas enseñanzas se mezclan con la verdad,
El resultado es un brebaje espiritual que incapacita a las almas para distinguir entre lo santo y lo profano. Por eso, el mensaje del segundo ángel en Apocalipsis capítulo 14 versículo 8 suena con urgencia. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La mensajera del Señor, Elena de White, enfatiza que la caída de Babilonia es un proceso moral que se completa cuando las iglesias rechazan definitivamente el mensaje de advertencia del tiempo del fin. En el libro Primeros Escritos, página 273, ella describe cómo la oscuridad se apodera de aquellos que cierran sus ojos a la luz de la verdad presente. Babilonia se convierte entonces en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Esta no es una condena a los individuos sinceros que aún se encuentran dentro de estos sistemas, pues Dios tiene hijos fieles en todas las denominaciones, sino una denuncia del sistema corporativo que ha traicionado su mandato divino. El amor de Dios es tan grande que no permite que el juicio caiga sin antes ofrecer una salida clara y una oportunidad de arrepentimiento. Salir de Babilonia no es simplemente un cambio de afiliación eclesiástica, es un acto de lealtad suprema a la autoridad de la Biblia. Es un llamado a abandonar la confusión y la tradición para abrazar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El Señor mismo da la orden en Apocalipsis capítulo 18 versículo 4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este es un imperativo de salvación. Aquellos que aman a Dios con todo su corazón sentirán la voz del Espíritu Santo instándoles a cortar los lazos con cualquier sistema que pisotee la ley divina, especialmente el cuarto mandamiento que nos recuerda el sábado como el sello del Creador. La fe inquebrantable que necesitamos para los días finales se cultiva fuera de los muros de la confusión babilónica. Este proceso de identificación y salida es doloroso pero necesario. Requiere valentía para nadar contra la corriente de la opinión pública y de las mayorías religiosas. Sin embargo, la promesa de Dios es que aquellos que abandonan la Babilonia espiritual encontrarán refugio en el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. La preparación para el regreso de nuestro Señor en las nubes de los cielos exige una mente clara, no enturbiada por el vino de las falsas doctrinas, y un corazón totalmente entregado a la verdad tal como es en Jesús. La historia de Belsasar nos recuerda que el juicio de Babilonia es seguro y rápido, pero la historia del pueblo de Dios nos asegura que hay un camino de liberación para todos los que escuchen hoy la voz del pastor. Esa salida del sistema de confusión no es un evento fortuito, sino el cumplimiento de una estrategia divina de rescate que se ha venido gestando desde que la primera grieta de apostasía apareció en la historia de la Iglesia cristiana. Para comprender la magnitud de lo que significa salir de Babilonia, debemos mirar más allá de la superficie y analizar los cimientos sobre los cuales se asienta esta estructura espiritual. La Biblia nos presenta en el libro de Daniel, capítulo 2, una estatua colosal con una cabeza de oro fino, que representaba precisamente al imperio babilónico de Nabucodonosor. Aunque los metales descendían en valor hasta llegar al hierro y el barro, Babilonia siempre mantuvo su posición como la cabeza, la fuente original de los errores que se infiltrarían en los reinos sucesivos. La Babilonia de los últimos días es el receptáculo final de todo ese sincretismo acumulado durante milenios. Cuando la mensajera del Señor, Elena de White, describe la formación de este sistema en el libro El conflicto de los siglos, página 393, señala que Babilonia es llamada Madre de las Rameras porque sus hijas, las iglesias protestantes que se aferran a sus doctrinas, representan organizaciones que prefieren el favor de los gobiernos antes que la pureza de la palabra de Dios. La identidad de Babilonia se revela en su insistencia por unir la Iglesia con el Estado, utilizando el brazo secular para imponer dogmas religiosos que no tienen un así dice el Señor como fundamento. El vino de Babilonia, ese conjunto de falsas doctrinas, actúa como un narcótico espiritual que impide que el mundo perciba la cercanía del juicio. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 3, se nos dice que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Este brebaje tóxico ha convencido a las multitudes de que la ley de Dios ha sido abolida, o que el santo sábado del cuarto mandamiento ha sido transferido al primer día de la semana por autoridad eclesiástica. Sin embargo, la Biblia es tajante en Malaquías capítulo 3, versículo 6, cuando Dios declara:
porque yo Jehová no cambio. La autoridad del Rey del universo no puede ser suplantada por decretos de hombres, y salir de Babilonia implica, ante todo, un retorno a la obediencia estricta y amorosa de los 10 mandamientos, tal como fueron escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra. La mensajera del Señor, Elena de White, advierte con gran calidez pero con firmeza Piri en la página 397 del mismo libro, que el rechazo de la verdad conduce inevitablemente a la recepción del error. Cuando las personas y las instituciones rechazan el mensaje del primer ángel, que nos llama a temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, quedan vulnerables a los engaños de la gran ramera. Babilonia ofrece una religión de formas, de rituales pomposos y de una espiritualidad emocional que carece del poder transformador de la justicia de Cristo. Por eso, identificarla no es un ejercicio de odio, sino un acto de discernimiento espiritual necesario para no ser arrastrados por la corriente de la apostasía global que precede a la segunda venida de Cristo. Para el buscador sincero de la verdad, las señales de identificación son claras y precisas. Babilonia es un poder que persigue a los que guardan los mandamientos de Dios, es un poder que se jacta de infalibilidad y que ha manchado sus vestiduras con la sangre de los mártires a lo largo de la historia. El libro de Daniel capítulo 7, versículo 21, describe a este mismo poder como el cuerno pequeño que hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días. Salir de ella significa dejar de confiar en la mediación de hombres pecadores y en la eficacia de ritos externos, para poner toda nuestra confianza en Cristo Jesús, nuestro único mediador y abogado en el santuario celestial, como se nos enseña en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. La calidez del Espíritu Santo nos invita a considerar que muchos de los hijos más preciosos de Dios se encuentran todavía dentro de estos sistemas, ignorando la verdadera naturaleza de la organización a la que pertenecen. Dios no los llama a salir para dejarlos en la orfandad, sino para unirlos a un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, según Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Es un llamado a la coherencia, a la integridad y a la preparación para la crisis final donde no habrá terreno neutral. La Babilonia mística caerá bajo el peso de sus propias abominaciones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La estrategia militar más brillante y silenciosa de la antigüedad se desarrolló bajo el manto de una noche de festines e inconsciencia. Los inmensos muros de bronce y ladrillo cocido de la antigua capital caldea no fueron derribados por pesados arietes, ni escalados por inmensas torres de asalto. El general persa Ciro, en un despliegue de genialidad táctica que había sido profetizado con asombrosa exactitud por el profeta Isaías más de un siglo antes, comprendió que la fortaleza de la ciudad era también su mayor debilidad. El caudaloso río Eufrates atravesaba la metrópolis, proveyéndole agua inagotable y seguridad aparente. Sin embargo, en las sombras de la noche, el ejército medo-persa desvió silenciosamente el curso de las aguas hacia un lago artificial. El nivel del río descendió de manera dramática, dejando al descubierto el lecho lodoso y permitiendo que las tropas de choque marcharan por debajo de las imponentes compuertas de bronce, las cuales, por una negligencia providencial de los guardias embriagados, habían quedado abiertas de par en par. La ciudad cayó porque su fuente de vida, su fundamento líquido, se secó repentinamente. Este asombroso acontecimiento de la antigüedad no reposa en las Sagradas Escrituras como una mera crónica histórica para satisfacer la curiosidad intelectual, es, en realidad, el molde profético exacto que el cielo utiliza para explicarnos el colapso final del gran sistema de apostasía global. En el libro de Apocalipsis capítulo 16 versículo 12, al derramarse la sexta copa de la ira de Dios, el apóstol Juan describe una escena de proporciones cósmicas. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Para comprender el significado profundo de esta declaración, debemos permitir que la misma Biblia descifre su propio código. En Apocalipsis capítulo 17 versículo 15, un ángel le explica a Juan: las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El Eufrates místico, por lo tanto, no es una corriente de agua literal en el Medio Oriente, sino el inmenso, abrumador y ciego apoyo popular, político y financiero que sostiene a la Babilonia espiritual de los últimos días.
Es la lealtad de las multitudes que han sido embriagadas con el vino de sus falsas doctrinas. La profecía nos garantiza, con la certeza del trono de Dios, que este inmenso apoyo no durará para siempre. Llegará un momento solemne y terrible en que el engaño universal será desvelado y las multitudes descubrirán, con amarga agonía, que han sido seducidas por un sistema religioso que priorizó el poder terrenal, las tradiciones humanas y la conveniencia política por encima de la inmutable y eterna ley del Rey del Universo. Al comprender su trágico error, esas mismas multitudes que antes sostenían el sistema, le retirarán su apoyo de manera abrupta y violenta. El Éufrates se secará. Para lograr aglutinar a estas multitudes antes de su ruina final, la Babilonia espiritual emplea un mecanismo de unificación que desafía la verdadera fe. El apóstol Juan visualiza este proceso en Apocalipsis capítulo 16 versículos del 13 al 14, donde describe a 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Estos son espíritus de demonios que hacen señales y prodigios para engañar a los reyes de la tierra en todo el mundo. Representan una triple alianza impía, el espiritismo moderno, el poder papal romano y el protestantismo apóstata. La mensajera del Señor, Elena de White, describe con una claridad que estremece el alma la formación de esta nefasta coalición. En su obra El conflicto de los siglos, en la página 645, ella advierte que los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo, hacia un lado, para estrechar la mano del espiritismo, y hacia el otro, para estrechar la mano del poder romano. Ella explica que bajo la influencia embriagadora de esta triple alianza, el país seguirá las huellas de Roma en el pisoteo de los derechos de la conciencia. Lo que hoy vemos como movimientos ecuménicos inofensivos, campañas de unidad religiosa basadas en emociones y señales milagrosas que ignoran la obediencia a los 10 mandamientos, son en realidad los preparativos para la consolidación final de Babilonia la Grande. La seducción de este sistema radica en su apariencia de piedad y en su innegable éxito terrenal. Promete una paz global, una prosperidad sin precedentes y un falso avivamiento espiritual que cautiva los sentidos pero que no santifica el corazón. En muchas congregaciones contemporáneas, la exposición profunda de las Escrituras ha sido dolorosamente reemplazada por espectáculos de luces, música hipnótica y discursos motivacionales que ensalzan el ego humano pero silencian la necesidad vital del arrepentimiento profundo. Este es el vino de Babilonia en su máxima expresión. Una religión cómoda que permite a la humanidad acariciar sus pecados favoritos mientras se siente falsamente segura de su salvación. Sin embargo, el corazón del Dios infinito duele profundamente por las almas atrapadas en esta ilusión. Cuando el Señor nos llama a salir de Babilonia, no nos está pidiendo que nos convirtamos en críticos amargados de otras religiones, sino que nos ruega, con lágrimas en los ojos y con las manos traspasadas extendidas, que anclemos nuestra fe en la roca eterna de su palabra antes de que caiga la tormenta. Si nuestro cristianismo depende de las grandes multitudes, de las emociones efímeras, de los líderes carismáticos o de la aceptación social, somos parte de las aguas místicas del Éufrates, y corremos el terrible peligro de secarnos espiritualmente en el día de la prueba ardiente. El verdadero pueblo de Dios, aquel pequeño pero invencible remanente descrito a lo largo de las Sagradas Escrituras, se distingue no por su número ni por su influencia política, sino por su lealtad inquebrantable e irreverente a la verdad revelada. Tienen una fe que soporta el escrutinio, una mente fortificada con los principios bíblicos y un corazón que ama al Señor del sábado por encima de cualquier conveniencia humana. Cuando el gran río místico comience a evaporarse y el sistema babilónico se enfrente a su desintegración inevitable, aquellos que han edificado su casa sobre la obediencia amorosa a los mandamientos de Dios permanecerán firmes e inconmovibles, sostenidos por el poder del Príncipe de los cielos. Ese poder inagotable e invencible del Príncipe de los cielos no solo es un escudo protector pasivo para los fieles en la oscura hora de la prueba, sino que se convierte en la fuerza dinámica, viva y transformadora que impulsa el clamor más urgente, solemne y glorioso que jamás haya resonado en toda la historia de la redención. Para comprender la suprema urgencia de este llamado y la gravedad de la situación espiritual de nuestro mundo, las Sagradas Escrituras nos llevan en un viaje retrospectivo a los fértiles pero corrompidos valles de la llanura antigua, donde se alzaba la majestuosa y perversa ciudad de Sodoma.
El registro inerrante del libro de Génesis, en el capítulo 19 versículos del 15 al 17, nos describe una escena de tensión agónica y premura celestial. La paciencia de Dios, que había esperado largamente el arrepentimiento de aquella civilización sumida en la depravación y la soberbia, había llegado a su límite justo y misericordioso. El juicio estaba a punto de descender en forma de fuego consumidor. En medio de esa ciudad condenada, vivía un hombre justo, Lot, cuya alma se afligía diariamente por la iniquidad que contemplaba. Sin embargo, cuando los mensajeros celestiales le anunciaron que debía huir de inmediato porque el lugar sería destruido, el patriarca dudó. El texto sagrado nos dice con una sinceridad sobrecogedora que él se detuvo, que se demoró, atado quizá por los lazos de sus posesiones terrenales, por la incredulidad de sus yernos o por la paralizante familiaridad que había desarrollado con aquel entorno pecaminoso. Fue entonces cuando la misericordia divina intervino de manera física y directa. Los ángeles tomaron de la mano a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron literalmente de la ciudad, pronunciando el imperativo de vida o muerte: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Esta narrativa estremecedora no es un mero relato de la antigüedad, es el arquetipo profético, el molde histórico exacto y la advertencia más solemne para la Iglesia que vive en el tiempo del fin. La Babilonia espiritual de los últimos días, ese conglomerado de religiones apóstatas, poderes políticos corruptos y sistemas económicos opresivos, está a punto de recibir las 7 postreras plagas, las copas de la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Y al igual que en los días de Lot, el cielo no enviará su fuego purificador sin antes realizar el esfuerzo supremo y más desesperado de amor para rescatar a sus hijos sinceros que aún se encuentran atrapados dentro de sus murallas espirituales. Este esfuerzo final está profetizado magistralmente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18 versículos del 1 al 4. El apóstol Juan, contemplando la culminación del gran conflicto, describe a otro ángel inmensamente poderoso que desciende del cielo con gran poder, y cuya gloria ilumina toda la tierra. Este mensajero celestial clama con voz potente, anunciando de manera definitiva y concluyente que Babilonia la Grande ha caído por completo, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Pero el clímax de esta visión, el corazón palpitante del amor redentor, se encuentra en la voz que se oye directamente desde el trono celestial, rogando con una ternura infinita y una urgencia apremiante: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Detengámonos con profunda reverencia y calidez pastoral en estas 2 palabras: pueblo mío. Dios tiene un pueblo inmenso, precioso y amado que actualmente milita en las filas de las iglesias nominales, en el catolicismo, en las diversas ramas del protestantismo apóstata y en sistemas religiosos confusos que conforman la Gran Babilonia. Son personas honestas, almas devotas que aman sinceramente al Señor Jesús con toda la luz que han recibido, cristianos abnegados que no han tenido la oportunidad de comprender las profundas verdades del santuario celestial, la perpetuidad inquebrantable del Santo Sábado, ni el estado real de los muertos. El Maestro mismo reconoció a este grupo de fieles en el Evangelio según Juan, en el capítulo 10 versículo 16, cuando declaró: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La mensajera del Señor, Elena de White, expone la naturaleza de este movimiento final con una lucidez profética que enciende el alma. En su magna obra El conflicto de los siglos, en la página 661, ella explica de manera asombrosa cómo se dará este mensaje del cuarto ángel, conocido teológicamente como el fuerte clamor. Ella relata que los siervos de Dios, con sus rostros iluminados y resplandecientes de santa consagración, se apresurarán de un lugar a otro para proclamar el mensaje del cielo. Este mensaje no será llevado adelante tanto por el uso de argumentos lógicos, retóricos o debates doctrinales fríos, sino por la profunda convicción y el poder irrefutable del Espíritu Santo. Las evidencias bíblicas habrán sido sembradas anteriormente, pero en esta hora cumbre, la unción del cielo hará que las semillas germinen y produzcan fruto. Aquellos que aman genuinamente a Dios dentro de Babilonia escucharán la verdad como una melodía familiar para sus corazones, reconocerán la voz de su verdadero pastor,
romperán las ataduras de las tradiciones humanas eclesiásticas y se unirán al pequeño remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Sin embargo, el tiempo de gracia, aunque abundante en compasión, es finito y se está acortando de manera alarmante. La advertencia a no participar de sus pecados es de una solemnidad absoluta. Continuar voluntariamente dentro de un sistema religioso que pisotea la autoridad del legislador supremo, que mezcla la verdad del Evangelio con el vino embriagador de filosofías espiritistas y mandamientos de hombres, cuando la luz innegable de las Sagradas Escrituras ha iluminado la mente, constituye un acto de rebelión consciente. Así como la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal por mirar hacia atrás con anhelo hacia las comodidades y el pecado de Sodoma, a pesar de haber sido físicamente rescatada de sus muros, muchos corren el riesgo eterno de perder su salvación por aferrarse sentimentalmente a denominaciones, tradiciones familiares o a la aprobación social que Babilonia les ofrece, rechazando el claro escrito está de la palabra de Dios. Salir de Babilonia exige un éxodo espiritual que requiere una fe valiente e inquebrantable. Significa estar dispuestos a enfrentar la incomprensión de amigos y familiares, el escarnio del mundo secular y la persecución religiosa. Pero el consuelo supremo es que, al salir de la confusión y del error, entramos en la maravillosa y pacífica luz de la verdad presente. Entramos en la comunión del pacto restaurado, donde la santa ley moral de 10 mandamientos, escrita en el corazón por el Espíritu Santo, se convierte en nuestra delicia y nuestra salvaguarda. Nos convertimos en ciudadanos de la Jerusalén celestial antes de que sus fundamentos desciendan a esta tierra nueva. Por ello, el mensaje del fuerte clamor no es una condena arrogante, sino el abrazo de rescate de un padre amoroso que ve la casa en llamas y despierta a sus hijos para que huyan hacia el monte de la seguridad, hacia la roca eterna que es Cristo Jesús. Huyendo hacia esa roca eterna que es Cristo Jesús, descubrimos el contraste más agudo, dramático y revelador con el fundamento de arena sobre el cual se erige el colosal y engañoso edificio de la apostasía. Para comprender cabalmente la naturaleza de la Babilonia espiritual de la que somos llamados a salir, es imperativo que nuestra mente viaje a los albores de la civilización humana, a las polvorientas pero fértiles llanuras de Sinar. El sagrado registro del libro de Génesis, en el capítulo 11 versículos del 1 al 4, nos detalla el origen de este misterio de iniquidad. Las generaciones que surgieron después del terrible diluvio universal, movidas por la incredulidad y la desconfianza hacia la promesa divina simbolizada en el arco iris, decidieron que no podían dejar su seguridad en las manos soberanas del Creador. En un acto de abierta rebelión e independencia altiva, declararon su intención de edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegara al cielo, para hacerse un nombre y evitar ser esparcidos sobre la faz de la tierra. La Torre de Babel no fue simplemente una proeza de la ingeniería antigua, fue la primera declaración formal, estructurada y pública de un sistema de salvación fundamentado de manera exclusiva en el esfuerzo humano, la tecnología de su época y la exaltación del yo. En lugar de utilizar la piedra natural creada por Dios, utilizaron ladrillo cocido, obra de sus propias manos, y en lugar de mezcla, utilizaron asfalto. Cada bloque que colocaban en aquella inmensa espiral ascendente era un rechazo calculado a la gracia divina y una afirmación de la autosuficiencia humana. Ese es, mis amados hermanos y estudiantes de la palabra, el ADN espiritual y el núcleo teológico de la Babilonia que impera en los últimos días. La Babilonia mística del libro de Apocalipsis es, en su esencia más pura, la perpetuación de aquel antiguo esfuerzo humano por alcanzar la salvación, la santidad y el favor divino mediante obras humanas, tradiciones eclesiásticas, mediadores terrenales y ceremonias pomposas, suplantando por completo la autoridad directa de la palabra de Dios y el mérito infinito y único de la sangre de Cristo. Esta sustitución de lo divino por lo humano alcanza su expresión máxima, blasfema y más atrevida en el intento deliberado de alterar la constitución misma del gobierno celestial, la santa ley de los 10 mandamientos. El profeta del exilio vio esta monstruosa usurpación en las cortes celestiales y la registró en el libro de Daniel, en el capítulo 7 versículo 25. Al describir la acción del cuerno pequeño, ese poder político y religioso que surgiría de las ruinas del Imperio Romano, el profeta declara con pavor reverente que este poder hablaría palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantaría, y pensaría en cambiar los tiempos y la ley.
Esta profecía no habla de un ateísmo secular que niega a Dios abiertamente, sino de un poder profundamente religioso que, reclamando actuar en el nombre de Cristo, se arroga la autoridad suprema de enmendar los preceptos eternos que el dedo de Dios escribió en tablas de piedra literal en el monte Sinaí. La historia eclesiástica testifica con elocuencia innegable y a menudo teñida de sangre cómo la Babilonia espiritual cumplió esta nefasta profecía con exactitud milimétrica. Para acomodar la idolatría de las naciones paganas recién convertidas al cristianismo nominal, borraron de sus catecismos el segundo mandamiento, que prohíbe tajantemente la adoración y la veneración de imágenes. Y para afirmar su supuesta autoridad eclesiástica por encima de la autoridad bíblica, transfirieron la santidad del sagrado sábado, el séptimo día establecido desde el Edén, al venerable día del sol de la antigüedad pagana, el primer día de la semana. Aquí radica la embriaguez más profunda del vino de Babilonia. Millones de cristianos sinceros beben de este cáliz de confusión, creyendo con fervor que honran a Dios al guardar un día de reposo, sin percatarse de que están rindiendo homenaje y obediencia a una institución creada exclusivamente por la tradición humana. La mensajera del Señor, Elena de White, arroja una luz deslumbrante sobre la inmensa gravedad de este engaño. En su monumental y reveladora obra, El conflicto de los siglos, en la página 498, ella expone de manera innegable que la observancia del falso día de reposo es la marca misma de la autoridad de la Iglesia romana. Ella aclara que el papado ha intentado cambiar la ley de Dios y que las iglesias protestantes, al rechazar la luz clara de las Escrituras para aferrarse tenazmente a esta tradición dominical, están rindiendo vasallaje y homenaje directo al papado, reconociendo su autoridad legislativa por encima de la de Jehová de los ejércitos. Salir de Babilonia, por lo tanto, no es una mera formalidad o un cambio de nombre denominacional, es la desconexión total y absoluta de este sistema de falsa autoridad y el regreso incondicional, amoroso y estricto a la lealtad hacia el gran legislador del universo. Este asunto trasciende infinitamente el debate teológico sobre los días de la semana, es, en el fondo, la prueba cósmica definitiva sobre la adoración y la lealtad soberana. El apóstol Pablo establece el principio rector de esta controversia en su epístola a los Romanos, en el capítulo 6 versículo 16, cuando lanza una pregunta retórica ineludible. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Cuando la humanidad, teniendo la luz de la verdad revelada ante sus ojos, decide someter su conciencia a un mandamiento de hombres en lugar del claro imperativo divino del sábado bíblico, se convierte en sierva de aquel poder eclesiástico y, en última instancia, del gran engañador que está detrás de todo el misterio de la iniquidad. El Maestro mismo, durante su ministerio terrenal, confrontó esta misma mentalidad babilónica presente en los líderes religiosos de su tiempo. Con voz cargada de divina indignación pero también de profundo dolor pastoral, Jesús citó al profeta antiguo en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 15 versículo 9, advirtiendo con suma solemnidad, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. El llamado del fuerte clamor que vuela hoy por en medio del cielo no busca herir a las almas, sino despertarlas de este letargo espiritual, de este culto vano, ilusorio y vacío de poder santificador. Es el ruego entrañable del buen pastor que no soporta ver a sus amadas ovejas atrapadas en un laberinto oscuro de ritos sin vida, dogmas contradictorios y lealtades divididas. Responder al llamado y salir victoriosamente de las puertas fortificadas de la Babilonia moderna demanda de cada uno de nosotros el desarrollo de un amor por la verdad que sea más profundo, más intenso y más arraigado que nuestro amor por la comodidad material, las tradiciones familiares, el estatus social o la misma vida terrenal. Exige que purifiquemos nuestros altares personales, que despojemos nuestras congregaciones de todo rastro de entretenimiento secularizado que haya suplantado la reverencia a la santidad divina, y que restauremos en la intimidad de nuestros hogares la belleza, el gozo verdadero y el deleite sublime de las sagradas horas del sábado. A medida que la red invisible pero asfixiante de este sistema global se apriete sobre los habitantes de la Tierra, nuestra única esperanza residirá en haber forjado una lealtad tal que ni las lisonjas del mundo ni la amenaza del fuego puedan quebrantar. Forjar esa lealtad inquebrantable será nuestra única manera de resistir cuando la red invisible de este sistema global apriete sus nudos sobre la humanidad entera,
utilizando el engaño religioso más refinado y la coacción económica más brutal. La historia eclesiástica nos provee de un testimonio conmovedor y desgarrador sobre el costo real de mantener esta lealtad pura, un testimonio que resuena con fuerza profética desde los fríos y escarpados valles de los Alpes piamonteses. Durante la larga y oscura noche de la Edad Media, cuando la Babilonia espiritual consolidaba su poderío dictatorial sobre las conciencias de Europa, un humilde y valiente pueblo fiel, conocido en la historia como los valdenses, comprendió a la perfección que no podía transigir con el error sin perder inevitablemente su propia alma. Para preservar la luz del Evangelio incontaminado y defender la autoridad suprema de las Escrituras, tuvieron que salir, de manera literal, física y dolorosa, de los grandes centros urbanos, abandonando la comodidad de las ciudades donde la religión apóstata controlaba el comercio y dictaba la vida social. Se refugiaron en las gélidas cavernas de las montañas, prefiriendo enfrentar la escasez material, el frío penetrante de la naturaleza y una persecución constante, antes que rendir su conciencia sagrada a las tradiciones de los hombres. Su amargo exilio no fue un acto de cobardía ni un escape irresponsable, sino el triunfo más sublime y hermoso de la fe sobre las crueles imposiciones de un sistema corrupto. Esta experiencia histórica desgarradora es un preludio exacto y vívido de la crisis económica, social y espiritual que la Babilonia moderna impondrá de manera implacable sobre los fieles del tiempo del fin. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 versículos del 16 al 17, el anciano vidente de Patmos describe con una precisión verdaderamente escalofriante la maquinaria de control global que se implementará en nuestros días, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Este boicot económico mundial será el arma de asedio predilecta del sistema babilónico para quebrantar la voluntad de los santos. Al privar al pueblo remanente de Dios de sus medios legítimos de subsistencia, de la capacidad de adquirir el pan diario para sus hijos o de mantener un empleo honesto en la sociedad, el sistema intentará doblegar por pura inanición a aquellos que no pudieron ser seducidos ni engañados por su falsa teología ecuménica. El mecanismo mediante el cual Babilonia logrará este nivel de control opresivo se describe unos versículos antes, en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13 versículo 14, donde se declara que el poder emergente mandará a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia. Esta imagen a la bestia representa el desarrollo profético más peligroso del protestantismo. Se formará en el preciso instante en que las iglesias protestantes, habiendo perdido el poder genuino y vivificante del Espíritu Santo por rechazar la verdad, busquen ansiosamente el apoyo del poder civil y legislativo para imponer de manera obligatoria sus propios dogmas y prácticas sobre la nación. Esta es la esencia fundamental y el espíritu mismo de Babilonia, la unión ilícita y fornicaria entre la Iglesia y el Estado, donde la fe no apela al corazón mediante la cruz de Cristo, sino que apela al gobierno para que utilice la espada de la ley humana. La marca de la bestia, como hemos estudiado a la luz del espíritu de profecía, es la observancia impuesta del falso día de reposo, el domingo. Cuando los legisladores humanos, cediendo ciegamente a las incesantes presiones eclesiásticas y al clamor de las multitudes engañadas, emitan leyes severas que fuercen la adoración y el descanso en el primer día de la semana, la prueba de fuego llegará a las puertas y al corazón de cada familia cristiana. La mensajera del Señor, Elena de White, describe este sombrío escenario con una solemnidad que detiene la respiración en su magna obra El conflicto de los siglos, en la página 662. Ella declara de forma innegable que todos los fieles creyentes que rehúsen someterse a los decretos arrogantes de los concilios nacionales en favor del falso día de reposo, serán denunciados públicamente como enemigos acérrimos de la ley y el orden, como peligrosos quebrantadores de la paz social y como los verdaderos causantes de los terribles desastres naturales y las calamidades que estén azotando la tierra en ese momento. Se argumentará desde los púlpitos y los tribunales, con una lógica perversa y con sofismas altamente persuasivos, que es mucho mejor que perezca y sea eliminada una pequeña minoría disidente e intolerante, antes que toda la nación civilizada se suma en el caos y la ruina total por culpa de la ira divina. En esta encrucijada terrible de la historia,
El verdadero e intolerante carácter de Babilonia la Grande quedará completamente al descubierto ante los ojos escrutadores del universo entero. Un sistema religioso que afirma hipócritamente representar al manso, bondadoso y humilde Jesús, pero que recurre sin rubor a la fuerza coercitiva del Estado, a las multas paralizantes, a la confiscación de bienes, a la cárcel, finalmente, al decreto de muerte para obligar la conciencia humana. Demuestra indudablemente que está animado e impulsado por el espíritu cruel del gran dragón. Cristo Jesús, el príncipe de paz, jamás forzó a ningún ser humano a seguirle. El amor divino, por su propia naturaleza eterna y sagrada, jamás puede ser extorsionado mediante decretos parlamentarios ni puede ser impuesto bajo la vil amenaza de la privación de alimentos. Por lo tanto, cualquier intento histórico o futuro de legislar el culto y la adoración es el sello inconfundible y la huella dactilar de la apostasía babilónica. Salir de Babilonia en este contexto angustioso significa negarnos de manera absoluta a confiar en las instituciones humanas para nuestra seguridad, y desvincular radicalmente nuestra fe de cualquier organización que utilice la política terrenal para promover sus fines religiosos. A medida que esta sofocante red de opresión mundial se cierre y se apriete, la tentación de ceder por causa del sufrimiento de nuestros seres queridos será inmensa. Cuando los padres vean a sus pequeños hijos llorar por la escasez, cuando las cuentas básicas no puedan ser pagadas y las propiedades legítimas sean confiscadas sin piedad, la mente carnal y los afectos naturales clamarán desesperadamente por la transigencia. El enemigo susurrará al oído que Dios es muy misericordioso y comprenderá perfectamente si hacemos una pequeña y discreta concesión temporal para salvar la vida de nuestra familia. Pero es exactamente aquí, en este punto de quiebre absoluto, donde la fe debe elevarse majestuosamente por encima de toda la lógica terrenal. Debemos recordar, con inmensa gratitud y asombro, el hermoso relato contenido en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17 versículos del 4 al 6, donde el Señor sustentó de manera milagrosa a su valiente siervo Elías durante los largos y oscuros años de una hambruna mortal. Dios ordenó a los cuervos de los cielos que le trajeran pan y carne fielmente por la mañana y por la tarde junto a las aguas del arroyo de Kerit. Ese mismo Dios eterno, el Creador que posee los rebaños en 1000 colinas, no permitirá jamás que sus hijos fieles y obedientes perezcan de hambre ni sean abandonados durante el venidero tiempo de angustia. La verdadera preparación para este boicot profetizado no se logra acumulando riquezas perecederas, llenando de manera egoísta bodegas de alimentos o buscando febrilmente refugios terrenales seguros, pues el profeta de Dios advierte con claridad en el libro de Ezequiel, en el capítulo 7 versículo 19, que los hombres arrojarán su plata a las calles, y su oro será desechado por completo, porque ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del furor de Jehová. La verdadera, segura y única preparación celestial consiste en acumular tesoros incorruptibles en el cielo, consiste en forjar hoy mismo, en la relativa paz de nuestros días presentes, un hábito inquebrantable de total dependencia del proveedor invisible. Quienes no aprendan a confiar de todo corazón en Dios durante las pequeñas pruebas financieras del presente, devolviendo con estricta fidelidad sus diezmos sagrados y ofrendas cuando la economía personal es incierta, jamás podrán confiar en Él cuando el simple acto de comprar y vender sea calificado como un crimen penado por la ley internacional. Cuando salimos de los errores de Babilonia, no lo hacemos para jactarnos de nuestra pureza doctrinal, sino para depender exclusivamente del pan de vida que desciende del cielo, fortaleciendo nuestra alma para permanecer de pie cuando el mundo entero caiga de rodillas ante la imagen de la bestia. Ese permanecer de pie, firmes y sin doblegarse cuando las multitudes aterrorizadas y engañadas caigan de rodillas ante la imagen de la bestia, no será el resultado de una valentía humana natural, sino el fruto milagroso de una obra invisible que el cielo está realizando en este mismo instante. Mientras Babilonia la Grande despliega su inmensa maquinaria de intimidación y coerción, forjando alianzas políticas terrenales y promulgando leyes opresivas para dominar la conciencia, el Rey del Universo lleva a cabo su propia obra maestra de preparación en el silencio y en la intimidad de los corazones verdaderamente rendidos. El apóstol Juan, en una visión llena de suprema majestad y tierno consuelo registrada en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7 versículos del 1 al 3, contempla a 4 ángeles celestiales muy poderosos que están en pie sobre los 4 ángulos de la tierra.
Su misión divina es retener con firmeza los 4 vientos de la destrucción global, deteniendo el estallido final del caos humano, la guerra implacable y la anarquía, hasta que se cumpla un requisito celestial absolutamente indispensable, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Este sello protector del Dios vivo es el contraste absoluto y la antítesis perfecta de la letal marca de la bestia impuesta por la Babilonia espiritual. Es de suma importancia teológica notar que, mientras el sistema apóstata babilónico se conforma ciegamente con marcar a sus súbditos ya sea en la frente, que representa la aceptación ideológica del error religioso, o en la mano derecha, que simboliza la obediencia práctica dictada por la mera conveniencia, el temor al castigo o la coerción económica. El Creador amoroso jamás coloca su sagrado sello en la mano del creyente. El Dios de amor, de gracia y de libertad respeta profundamente el libre albedrío humano y solo imprime su sello eterno en la frente, el asiento de la inteligencia humana, la conciencia moral y la voluntad libremente entregada. El sello de Dios requiere una devoción voluntaria, un amor genuino y una convicción intelectual inquebrantable basada pura y exclusivamente en las Escrituras. La mensajera del Señor, Elena de White, arroja una luz deslumbrante y clarificadora sobre este solemne proceso en el libro Testimonios para los Ministros, en la página 445. Ella explica de manera maravillosa que este sello divino no es una marca física o visible a los ojos frágiles de los hombres mortales, sino un afianzamiento profundo, total y absoluto en la verdad divina, tanto en el aspecto intelectual como en el espiritual, de tal manera que el pueblo fiel de Dios ya no pueda ser movido, engañado ni seducido por ninguna fuerza del enemigo de las almas. Este asentamiento en la verdad implica una asimilación total del carácter de Cristo y un respeto inmaculado por el 4º mandamiento, el Santo Sábado, que es el sello inalterable de su soberanía como nuestro Creador y Santificador. Para que la Iglesia remanente alcance este altísimo nivel de madurez espiritual y pueda emitir con eficacia el fuerte clamor que invite a las almas sinceras a salir de los muros de Babilonia, necesita imperiosamente una investidura de poder sobrenatural. Las profecías bíblicas nos hablan de un derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días de la historia mundial que igualará y superará incluso la gloria de la naciente Iglesia apostólica. El profeta Joel, en el capítulo 2 versículo 23, anuncia la alentadora promesa de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Así como la lluvia temprana descendió en el glorioso y ruidoso día de Pentecostés para hacer germinar con poder la preciosa semilla del Evangelio, la lluvia tardía caerá con un poder sin ningún tipo de precedente sobre la Iglesia del tiempo del fin para madurar completamente la cosecha espiritual y preparar al pueblo de Dios para la gran siega celestial. Sin embargo, este ansiado refrigerio del cielo no caerá sobre recipientes impuros. Aquellos que alberguen tercamente en sus corazones las costumbres mundanas, las rivalidades, el orgullo, la suficiencia propia y el egoísmo que caracterizan el espíritu altivo de Babilonia, jamás recibirán este poder vivificante. Solo aquellos que hayan afligido sus almas en arrepentimiento y purificado sus caracteres mediante la sangre inmaculada de Cristo estarán capacitados para recibir la sublime plenitud de la lluvia tardía. Esta purificación indispensable y dolorosa provocará una crisis interna dentro de las mismas filas del pueblo profeso de Dios, un proceso purificador que las Sagradas Escrituras denominan el tiempo del zarandeo. El profeta Amós, en el capítulo 9 versículo 9, declara con una autoridad innegable y estremecedora, «Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra». A medida que se acerque velozmente el conflicto final y las presiones, las burlas y los boicots de la Babilonia moderna se vuelvan totalmente intolerables para la carne humana, aquellos cuya fe haya sido una mera forma superficial, aquellos que amaron la aprobación del mundo secular más que a la luz de la verdad revelada, cederán lastimosamente ante el engaño y abandonarán las filas del remanente para unirse de lleno a los crueles opositores de la verdad. La mensajera del Señor, Elena de White, expone con tremenda claridad en el libro Primeros Escritos, en la página 270, que este severo zarandeo es causado directamente por el testimonio directo y cortante que exige el amoroso consejo del testigo fiel a la Iglesia de la Odisea. Aquellos que reciban la corrección divina con humildad serán purificados y sellados, pero quienes la rechacen orgullosamente serán sacudidos como la paja y separados para siempre.
Aunque las filas de la iglesia visible parezcan disminuir a causa de este doloroso zarandeo, el vacío será llenado rápidamente y con inmenso gozo por una gran multitud de creyentes sinceros que, habiendo escuchado el fuerte clamor iluminado por la lluvia tardía, saldrán valientemente de las entrañas de Babilonia para ocupar su lugar bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emmanuel. Unidos en amor, fortificados por el Espíritu y sellados para la eternidad, enfrentarán el evento más solemne y temible de la historia humana, el cese definitivo de la gracia probatoria. El sabio profeta Daniel, en el capítulo 12 versículo 1, nos advierte sobre ese instante cósmico y definitorio en que el arcángel Miguel se levantará majestuosamente de su trono intercesor, marcando el inicio de un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En ese tiempo aterrador, las 7 postreras plagas caerán implacablemente sobre el trono de la bestia y sobre todos aquellos que bebieron el vino corrupto de Babilonia y rindieron homenaje cobarde a su imagen dominical. Durante esa hora extremadamente oscura de aflicción, el pueblo sellado de Dios deberá vivir en la presencia de un Dios 3 veces santo sin un intercesor en el santuario celestial. El gran adversario los rodeará ferozmente, intentando sumirlos en la más negra desesperación al recordarles sus pasadas y dolorosas imperfecciones, buscando persuadirles astutamente de que su caso es irremediablemente perdido y que Dios los ha abandonado. Babilonia, enfurecida hasta la locura por las plagas devastadoras que asuelan su imperio global y arruinan su falsa paz, dictará un decreto de muerte final e irrevocable para exterminar a la pequeña minoría fiel, culpándolos injustamente de todas las calamidades espantosas de la tierra. Pero es en ese preciso instante de aparente derrota total, de agotamiento físico y vulnerabilidad extrema, cuando la fe del remanente se vuelve indestructible y sobrenatural. El libro de los Salmos, en el capítulo 91 versículos del 7 al 8, les proporciona la garantía absoluta que sostendrá sus almas atribuladas, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Los santos no confiarán jamás en su propia justicia terrenal, la cual reconocen humildemente como trapos de inmundicia, sino que se aferrarán con la fuerza indomable de la desesperación a la promesa inquebrantable del perdón y a la victoria del Cordero. Su clamor incesante y lleno de lágrimas será el de una fe pura, probada intensamente en el fuego ardiente, una fe asombrosa que sabe, con una certidumbre que trasciende la razón humana, que aunque los cielos literales se oscurezcan y la tierra tiemble desde sus cimientos, el mismo Dios compasivo que los llamó a salir de las mortales tinieblas babilónicas es infinitamente poderoso y fiel para guardarlos de la caída y presentarlos sin mancha y exultantes de júbilo delante del trono de su gloria. Inefable. Esa gloria inefable será el amanecer más espléndido que jamás haya rasgado las tinieblas de este mundo convulso, marcando el desenlace triunfal de la gran controversia y la liberación definitiva de los cautivos. Mientras los poderes terrenales y la Babilonia espiritual se preparan para asestar el golpe mortal y final contra el pequeño rebaño que ha rehusado postrarse ante la imagen de la bestia, la providencia divina interviene con una majestad que paraliza al universo entero. El registro profético inspirado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16 versículo 17, nos traslada al clímax mismo de la historia humana, cuando el séptimo ángel derrama su copa por el aire, y sale una gran voz del templo del cielo, del trono mismo de la deidad, proclamando con la fuerza atronadora de muchas aguas, hecho es. Esa única, majestuosa y omnipotente frase sacude los cimientos mismos de nuestro planeta. Ocurre entonces un terremoto de una magnitud tan colosal e inimaginable, un sismo tan grande y espantoso, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la faz de la tierra. Las soberbias cadenas montañosas se hunden en los abismos, las islas huyen despavoridas y la arquitectura orgullosa y altiva de las ciudades humanas se desmorona en un instante de terror. Y es exactamente en ese escenario de conmoción cósmica sin precedentes donde se cumple, a la perfección, la sentencia irrevocable dictada en las cortes celestiales. La gran Babilonia viene en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, tal como lo describe el versículo 19 de ese mismo capítulo. El colosal sistema de engaño espiritual, persecución y falsa adoración, que durante milenios parecía inexpugnable, glorioso e invencible a los ojos mortales, se desintegra por completo ante el resplandor purificador de la justicia divina.
Los reyes, los mercaderes y los grandes magnates de la tierra, que se habían enriquecido ilícitamente con sus hechicerías espirituales y habían bebido hasta la embriaguez del vino de su fornicación con el Estado, se quedan de pie a lo lejos, llorando y lamentando amargamente al ver el humo de su incendio. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 18 versículo 10, recoge su grito de espanto y desesperanza infinita. ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Aquellos que despreciaron el tierno y apremiante llamado del cielo a salir de ella, aquellos que prefirieron cobardemente la comodidad temporal, el prestigio social y las tradiciones de hombres por encima de los sagrados mandamientos del Creador, descubren con amarga y eterna agonía que su falso refugio era de mentira y que su fundamento teológico era de arena movediza. Al contemplar la gloria inmarcesible del Rey del universo que se aproxima en las nubes, claman desesperadamente a los montes y a las peñas, según el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículo 16, rogando ser escondidos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la temible ira del Cordero. Qué contraste tan inmenso, glorioso y sublime presenta la actitud de aquellos valientes que si escucharon la voz del buen pastor y salieron a tiempo de la agobiante confusión babilónica. En medio de los cielos que se retiran bruscamente como un pergamino que se enrolla, el pueblo sellado de Dios levanta sus rostros iluminados, puros y exultantes de júbilo. Han pasado por el sombrío Getsemaní de la prueba suprema, han soportado el hambre, el frío, la marginación y el oprobio del mundo, pero su fe ha prevalecido victoriosamente. El profeta de la antigüedad capta la esencia misma de este grito de victoria en el libro de Isaías, en el capítulo 25 versículo 9, cuando el remanente redimido exclama con lágrimas de gozo indescriptible: «He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará, este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación». La mensajera del Señor, Elena de White, describe la belleza inigualable de este momento cumbre en las páginas finales de su obra monumental El conflicto de los siglos, específicamente en la página 678. Ella relata maravillosamente cómo, en la lejanía del oriente, aparece una pequeña nube negra, del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que es el símbolo inconfundible de la inminente presencia de Cristo. A medida que se acerca rápidamente a la atmósfera terrestre, esa nube se vuelve más y más resplandeciente, hasta convertirse en una espléndida y gran nube blanca, cuya base es como un torbellino de fuego consumidor, coronada con el arco iris inmarcesible del pacto eterno. Sobre ella cabalga triunfante el Hijo del Hombre, ya no como el varón de dolores coronado de espinas punzantes, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, rodeado por miríadas de santos ángeles que entonan melodías celestiales de una hermosura embriagadora y perfecta. Es en este instante supremo, anhelado por todas las generaciones de justos, cuando la voz vivificadora del amado Salvador, resonando con la inmensa autoridad del Dador de la vida, penetra hasta lo más profundo de las frías y silenciosas tumbas de la tierra. El apóstol Pablo nos asegura con certidumbre inquebrantable en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4 versículos 16 y 17, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los nobles mártires que rindieron su vida en las crueles llamas, en la guillotina y en los oscuros calabozos de Babilonia por defender valientemente la santidad de la ley de Dios y la fe de Jesús, se levantan ahora revestidos de inmortalidad gloriosa, radiantes de juventud eterna y de un vigor inmarcesible. Luego, los justos que se encuentren vivos, aquellos que atravesaron heroicamente el tiempo de angustia sin gustar la muerte, son transformados milagrosamente en un abrir y cerrar de ojos, dejando atrás para siempre la corrupción de esta carne caída. Juntos, en un abrazo celestial que desafía y supera toda descripción humana o poética, son arrebatados en las nubes inmensas para recibir al Señor en el aire, y así estar siempre, por las edades de la eternidad, con el Señor. El grandioso viaje ascendente a través de los mundos no caídos y el diáfano mar de cristal marca el inicio inefable de una eternidad de paz absoluta, amor puro y aprendizaje continuo en las moradas celestiales. Babilonia ha quedado muy atrás, reducida a cenizas humeantes y a la triste memoria de un experimento fracasado y doloroso de rebelión humana contra el Creador. En la radiante ciudad de Dios, la gloriosa Nueva Jerusalén, no habrá nunca más confusión, ni dolor, ni clamor, ni muerte.
El apóstol Juan lo garantiza solemnemente en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 4, asegurando que Dios mismo, con sus propias manos amorosas, enjugará toda lágrima de los ojos de sus amados hijos. Allí, libres por siempre de toda persecución eclesiástica y de todo engaño dogmático, los redimidos celebrarán la soberanía absoluta e indiscutible del Creador. El profeta del exilio atestigua en el libro de Isaías, en el capítulo 66 versículo 23, que de mes en mes y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de Jehová. El día de reposo, el mismo mandamiento inmutable que Babilonia intentó destruir con todas sus fuerzas, será el punto de encuentro jubiloso, sagrado y eterno de una familia universal que ha sido sanada y restaurada mediante la sangre inmaculada del Cordero. Amados peregrinos y estudiantes sinceros en este mundo de sombras pasajeras, el prolongado y amargo conflicto de los siglos está a punto de terminar para no repetirse jamás. La voz tierna pero supremamente urgente del cielo sigue resonando hoy en nuestros oídos, invitándonos con amor infinito a abandonar las filas de la confusión religiosa y el error. Salir de Babilonia no es una pérdida ni un sacrificio vano, sino la ganancia más grande, rica y eterna que el alma humana pueda experimentar, es abandonar el lodo escurridizo de las tradiciones humanas para caminar con firmeza sobre el oro puro y transparente de la verdad divina. Que el Espíritu Santo nos conceda, en esta misma hora, el valor indómito de los antiguos reformadores, la fe purificada de los santos mártires y el amor inagotable de Cristo Jesús, para que permanezcamos fieles y leales a sus santos mandamientos. Que cuando los cielos se abran en gloria y el resplandor de Dios inunde la tierra, podamos levantar nuestras cabezas con inmensa alegría y paz, sabiendo, con certeza absoluta, que nuestra redención ha llegado. Amén.